a una cirugía de urgencia y por lo tanto no interrumpió como debía hacerlo el anticoagulante que tomaba. Muchas veces hay anticoagulantes que tienen que interrumpir 2, 3, 4 días antes de la cirugía, ¿sí? Para asegurar de que el paciente tiene una buena coagulación. Bueno, en cirugías de urgencia muchas veces eso no pasa. O incluso puede ser de que en determinados tipos de cirugía necesitemos administrar algún anticoagulante. Muchas veces, por ejemplo, en cirugías cardiovasculares nos piden administrar una muy buena dosis de heparina, ¿sí? Un anticoagulante, sobre todo pacientes, por ejemplo, que entran en lo que llamamos en bomba de circulación extracorpórea, nos piden administrar una buena dosis de heparina, ¿sí? Un anticoagulante. Entonces, obviamente, lo estamos administrando con conocimiento, pero lo mejor, en ese paciente que administramos eso, empieza con un sangrado desenfrenado, que no podemos parar, no podemos parar, hacemos un tromboelastograma, ¿sí? Y nos dice, bueno, la única causa que tenemos, no faltan ni factores, no falta fibrinógeno ni nada, sino que la causa es justamente la heparina que administramos. Y bueno, ahí no va a quedar otra que revertir esa actividad de la heparina, ¿sí? Entonces, evaluamos si el paciente venía recibiendo algún tipo de anticoagulante al momento de ingresar a la cirugía, ¿sí? Y que obviamente no lo haya interrumpido. Uno de los más frecuentes son anticoagulantes orales, como el acenocumarol o la warfarina, no sé si alguna vez lo escucharon hablar. Son anticoagulantes que se llaman antagonistas de la vitamina K, ¿sí? ¿Cómo actúan? Básicamente lo que hacen es inactivar muchos de los factores de la coagulación, ¿sí? Se llaman antagonistas de la vitamina K porque básicamente lo que hacen es bloquear la acción de la vitamina K, ¿sí? La vitamina K es una vitamina que participa en la producción, en la síntesis de muchos de los factores de la coagulación, ¿sí? Entonces, si tenemos un medicamento que bloquea la vitamina K, básicamente estamos bloqueando la síntesis y la activación de factores de la coagulación. Entonces, con eso bloqueamos factores de la coagulación, entonces anticoagulamos. Eso es el mecanismo de acción de estos anticoagulantes. En ese caso, básicamente, si necesitamos revertir este efecto, porque nos damos cuenta que la única causa del sangrado persistente del paciente es la actividad de estos anticoagulantes orales, lo que tenemos que hacer justamente es contrarrestar este efecto, ¿sí? Si dijimos que lo que hacían era inactivar y disminuir la síntesis de factores de la coagulación, tenemos que, ¿cómo lo revertimos rápidamente? Administrando factores de la coagulación, ¿sí? Como habíamos visto acá al principio, para reponer factores de la coagulación teníamos dos cosas. Tenemos o plasma fresco congelado, que es esta bolsita de acá que parece como las plaquetas, ¿sí? Esta es la dosis, no hace falta que lo sepan. Plasma fresco congelado, que es la porción de la sangre que tiene solo plasma, sin células, digamos, y que tiene todos los factores de la coagulación. O el Veriplex, ¿sí? Es un concentrado de factores de la coagulación. ¿Tá? Tenemos esas dos opciones. Y si bien el mecanismo de acción es un antagonismo de la vitamina K, podemos administrar vitamina K, incluso sería lo correcto, pero sepan de que si lo tenemos que revertir rápidamente en agudo, esto no nos sirve, ¿sí? Lo único que nos va a servir es esto, administrar factores. La vitamina K la podemos administrar, pero el inicio de acción es bien tardío, ¿sí? Es recién a las siguientes horas. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a ver después esto del Veriplex, ¿sí? Que cómo se administra. Viene en una ampollita que hay que reconstituir, ¿sí? Bien, no sé si lo tenía más adelante. Sí, hasta ahora. Bueno, bien, entonces, uno de los tratamientos que podemos llegar a tener que revertir, anticoagulantes orales. Otro que podemos llegar a tener que revertir, como decíamos antes, son la administración de una heparina, ¿sí? Ya sea porque el paciente se administraba previamente a entrar a la cirugía de heparina o porque la administramos en la cirugía, ¿sí? Si en alguna de las pruebas de laboratorio nos damos cuenta que es la causa del sangrado, puede ser que tengamos que revertir el efecto de la heparina para que deje de sangrar. ¿Cuál es el antídoto de la acción de la heparina? La protamina, ¿sí? El sulfato de protamina. Viene en esta ampollita que trae 50 miligramos en total, diluida en 5 mililitros. La dosis es esta de acá, ¿sí?
1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de heparina que administramos. Si al paciente le administramos 20.000 unidades de heparina, ¿sí? Vamos a la cuenta porque no estoy para pensar mucho. 20.000 unidades dividido 100. Vamos a tener que administrar 200 miligramos de protamina. ¿Sí? 4 ampollas de protamina. ¿Está? Para que tengan una idea. Sepan, acá le puse como aclaración que es un antídoto más que nada para la heparina sódica, ¿sí? O heparina no fraccionada. Para la enoxaparina, la reversión que él consigue es más bien parcial. ¿Está? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Quieren que explique algo de nuevo? Yo vengo bien, profe. Bueno, Vamos bien, perfecto, profe. Bien, bien. bárbaro. ¿Se viene entendiendo todo seguro? ¿O hay cositas que a lo mejor no han visto y necesitan que las hablemos antes? No, algunas cosas ya habíamos visto, pero esto está en Perfecto. más profundidad. Lo básico creo que ya muchos lo sabemos. Bien, perfecto. Bueno, estábamos acá, ¿sí? En ver si teníamos que revertir o no algún anticoagulante que recibía el paciente. Ya dijimos, tenemos que poner al paciente en condiciones óptimas, tenemos que ver si hay que revertir algo, ¿sí? Si tenemos que revertir la heparina con protamina, por ejemplo. Ahora vamos al siguiente escalón, ¿sí? Ver si el paciente tiene una actividad exagerada de la fibrinolisis. Muchas veces, como les dije, en situaciones de un politrauma, un paciente que tiene mucho trauma orgánico, mucho daño tisular y mucha lesión vascular, así como se activa el sistema de la coagulación, la parte procoagulante, paralelamente se activa la parte fibrinolítica, ¿sí? Porque siempre se activan los dos para tener un balance. Pero hay veces que ocurre un desbalance a favor del sistema fibrinolítico, entonces tenemos un estado de hiperfibrinolisis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Con el tromboelastograma, ¿sí? Ese tromboelastograma, el ROTEM, es el único que nos va a poder decir, bueno, este paciente tiene una hiperfibrinolisis, ¿sí? Está destruyendo por demás los coágulos que forma, por eso sangra. Como les decía recién, algunos escenarios donde podemos encontrar este estado son hemorragias muy importantes, hemorragias masivas, por ejemplo, estallido del vaso, hepatectomías que sangran mucho, cirugías ortopédicas, muchas cirugías de columna, sobre todo, de escoliosis, a veces pueden sangrar mucho porque hay mucha activación tanto de la coagulación como de este sistema fibrinolítico, cirugías cardiovasculares, ¿sí? Politraumatizados graves y sangrados obstétricos, como el desprendimiento de placenta, por ejemplo. Ahí hay mucha activación de este sistema, ¿sí? E incluso puede ser de que se use de forma profiláctica, en cirugías donde sabemos que a lo mejor van a sangrar muchísimo y que tienen riesgo de que haya una hiperactividad de este sistema fibrinolítico, ya de entrada, incluso antes de que empiecen a sangrar, puede ser de que nos pidan pasar el antídoto, ¿sí? De esta hiperfibrinolisis, que es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico, que viene en una ampollita para administrar de forma endovenosa, es justamente un medicamento que lo que hace es frenar la fibrinolisis, ¿sí? Detiene ese sistema que lo que hace es destruir los coágulos, ¿entiende? Entonces, lo que hace es inhibir la fibrinolisis y por lo tanto permitir que actúe bien todo el sistema procoagulante. ¿Está? En general, la dosis que administramos, por lo menos inicialmente, es de 500 miligramos a 1 gramo, ¿sí? A veces administran hasta 2 gramos, en general no más que eso. Y se administra obviamente por vía endovenosa, se puede administrar por vía periférica también, sin problema. Bien, también en trasplantes hepáticos puede ser que se administre, bueno, sobre todo cirugías que sangran mucho, ¿sí? Y que sabemos que van a tener mucha activación de este sistema. Bien, este escalón ya está resuelto. Hasta acá venimos bien. Ahora, el siguiente escalón, ¿sí? Que también lo vamos a diagnosticar, ya de acá para arriba, el diagnóstico lo podemos hacer solamente, como les dije, con la tromboelastometría, ¿sí? Con el tromboelastograma. Bien, entonces lo que sigue ver es si tiene un déficit de uno de los componentes del coágulo, ¿sí? Uno de los principales, y que en general es el primero que empieza a estar en déficit en un paciente que sangra mucho,
que es el fibrinógeno. ¿Sí? El déficit de fibrinógeno es en general, como les dije recién, lo que más frecuentemente falta, ¿sí? En un paciente que no puede coagular. Y es un componente esencial, porque básicamente el fibrinógeno, que después se va a convertir en fibrina y va a formar la malla de fibrina, es lo que le va a dar esa firmeza y esa estabilidad al coágulo, ¿sí? El que va a abrazar todas las plaquetas y va a formar ese coágulo estable. ¿Está? Y tenemos, como habíamos dicho antes, dos opciones para reponer fibrinógeno. O tenemos el concentrado de fibrinógeno, ¿sí? Que viene así, en esta cajita, viene similar al Veriplex, ¿sí? El Veriplex que dijimos que era el concentrado de factores de coagulación. Una cosa es el Veriplex, que es el concentrado de factores de la coagulación, y otra cosa es el concentrado de solo fibrinógeno, ¿sí? Que viene así, en esta ampollita. Acá después tengo el Veriplex. Viene en esta ampollita y viene con algunos piquitos para que, básicamente, en esta ampollita, el fibrinógeno viene como en un polvo, ¿sí? En un polvo medio duro. Entonces, esto nos viene con esta ampollita y nos viene también con otra ampolla que tiene agua. Entonces, a través de estos piquitos que vamos poniendo, metemos ese agua adentro de esta ampolla para diluirlo y reconstituirlo. Entonces nos queda una solución líquida, ¿sí? Una vez que lo reconstituimos, ya lo podemos empezar a pasar. Una ampolla del concentrado de fibrinógeno básicamente tiene 1 gramo de fibrinógeno, ¿sí? En general hacemos 1 o 2 ampollas, ¿está? Pero bueno, sepan esto, de que viene en esta cajita y que viene primero como un polvo medio duro y que hace falta reconstituirlo, ¿sí? Viene con acá con unas tapitas y unas puntas que nos permiten perforar el vial y administrar el agua que ya viene en otro frasquito acá, ¿sí? Pasamos el agua, lo movemos un poquito para que se disuelva bien y ya tenemos el fibrinógeno reconstituido, ¿sí? Y la otra opción, la menos ideal, pero que igual nos sirve en caso de que no tengamos el concentrado de fibrinógeno, es el crioprecipitado, ¿está? Que viene muy similar a las plaquetas o al plasma fresco congelado, ¿sí? Es una bolsita también así, un líquido medio amarillento. Bien, en general, en el paciente que sangra mucho y que no está pudiendo coagular bien, la corrección se logra ya en este escalón. Es decir, en general, una vez que hicimos todo esto hasta acá, el problema ya está resuelto. Infrecuentemente, el problema está más arriba. Infrecuentemente, el paciente le tenemos que pasar Veriplex y mucho más infrecuentemente algo de más acá arriba. Plaquetas puede ser, no es tan infrecuente, no debería estar tan alto, pero en general, una vez que hicimos tranexámico y una vez que hicimos fibrinógeno o crioprecipitado, hasta ahí llegamos, ¿sí? Pero bueno, es importante igual saber lo que viene, ¿está? Entonces, en la tromboelastometría ya vimos si había hiperactividad del sistema fibrinolítico, hacíamos el antídoto que era el tranexámico, que me inhibía esa fibrinolisis. Vimos a ver si falta fibrinógeno o crioprecipitado o concentrado de fibrinógeno para reponerlo. Ahora, otro dato que me puede llegar a dar la tromboelastometría es ver si faltan factores de la coagulación, ¿sí? Algunos de los factores, que lo vamos a hacer el diagnóstico más que nada con la tromboelastometría, el TP o el KPTT, a lo mejor me dan prolongados, probablemente, pero bueno, no es muy específico. Así que bueno, hacemos el diagnóstico de que faltan factores de la coagulación, ¿sí? Algunos escenarios medio similar a lo que venimos hablando. Y como les dije antes, paciente que viene recibiendo anticoagulantes orales y entra de urgencia a una cirugía, ¿sí? No interrumpió esos anticoagulantes orales que lo que me hacen es inactivar factores de la coagulación, entonces básicamente voy a tener un déficit de factores de la coagulación. Pacientes que están sangrando mucho, mucho, mucho y con ese sangrado, por lo tanto, pierden también factores de la coagulación, no solo por la sangre que pierden, sino porque también esa activación de la coagulación me consume los factores que tengo, entonces empiezo a tener déficit. Y también pacientes que tienen enfermedad hepática, pacientes cirróticos, por ejemplo, van a tener falta de factores de la coagulación, ¿sí? Los factores de la coagulación se sintetizan, los produce el hígado. Un paciente con un hígado enfermo, muy enfermo, produce menos factores de la coagulación. Entonces, puede ser que esté coagulopático porque tiene insuficiente cantidad de factores, ¿sí? Las opciones que tenemos para reponer esos factores, como ya hemos visto antes, son el Veriplex
es este de acá arriba, que viene prácticamente de forma similar al concentrado de fibrinógeno, con el mismo sistema. Fíjense, viene una ampollita que tiene el polvo medio duro con los factores y otra ampollita que tiene agua para reconstituir el Veriplex, ¿sí? Básicamente este es un taponcito que se coloca atravesando acá el vial del Veriplex, con la ampolla de agua se pone arriba, pasa el agua acá adentro, lo movemos un poco para que se disuelva bien y ya tenemos el Veriplex reconstituido, ¿sí? Y en caso que no tengamos el Veriplex, este concentrado de factores, podemos pasar plasma fresco congelado, ¿sí? Ese es un hemodiderivado que tiene todos los factores de la coagulación, pero que obviamente en vez de tener todos los factores en 20 mililitros, tenemos que pasar a lo mejor un litro, ¿sí? Para reponer la misma cantidad de factores. ¿Está? Bien. Entonces lo ideal obviamente es tener el Veriplex, obviamente. Sobre todo porque a lo mejor si tenemos que reponer factores, tenemos que pasar una cantidad enorme de volumen. Y a lo mejor esa cantidad enorme de volumen que pasamos al paciente le hace mal de alguna manera, ¿sí? Bien, y para ir terminando con las cosas que podemos ir reponiendo, otra de las cosas que habíamos visto era que el paciente le falten plaquetas, ¿sí? Medio ya lo habíamos visto antes, pero paciente que está sangrando y que vemos que tiene abajo de 50.000 plaquetas, probablemente decíamos la dosis, tampoco hace falta que la sepa, pero básicamente una unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso. Bueno, eso para ya terminar con lo que es la terapia transfusional en relación a un paciente a lo mejor que está coagulopático, ¿sí? Que no para de sangrar. ¿Está? Después vamos a hacer un repasito mínimo muy rápido, pero bueno, básicamente eso, ¿sí? Y ahora unas poquitas palabras de otro hemoderivado que usamos más frecuentemente en el quirófano, que son las unidades de glóbulos rojos, ¿sí? Como ya deben saber, bueno, antes de seguir primero, ¿alguna duda hasta ahora de lo que es todo lo de coagulación y todo lo que vimos hasta ahora? ¿Algo que no les haya quedado claro, que quieran que repitamos? ¿O algo distinto que hayan visto en otra clase que a lo mejor ahora los confundió? Nada. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Ya estamos terminando, ¿no? Estas son dos palabras. Después, como decimos, tenemos los glóbulos rojos, ¿sí? Como ya deben saber, los glóbulos rojos son las células que tienen la hemoglobina y son los responsables de transportar el oxígeno que hay en la sangre a los tejidos, ¿sí? Fundamental para que esos tejidos no se mueran. Entonces, necesitan de oxígeno, ¿sí? Nos guiamos más que nada con el valor de la hemoglobina y también del hematocrito, son los dos resultados que vemos, para ver si el paciente está con requerimiento de glóbulos rojos. Sobre todo de la hemoglobina, para definir transfusión de glóbulos rojos. Básicamente, lo que puede llegar a ocurrir es que un paciente en quirófano empieza a sangrar mucho, cae rápidamente los valores de glóbulos rojos que tiene el paciente, entonces la consecuencia es que obviamente cae la capacidad que tiene la sangre de transportar oxígeno, ¿sí? Porque dijimos que lo transportaba la hemoglobina, entonces cae esa capacidad de transporte de oxígeno. Entonces llega menos oxígeno a los tejidos y a los órganos y empiezan a sufrir esos tejidos. El corazón deja de recibir suficiente cantidad de oxígeno, puede llegar a sufrir un infarto, isquemia, lo mismo el sistema nervioso central, el cerebro, lo mismo los riñones, lo mismo los pulmones, ¿sí? Empieza a sufrir todo. Cuando decidimos transfundir glóbulos rojos a un paciente que tenemos en quirófano, bueno, en general el valor que tomamos de corte es una hemoglobina de 7 o menos, si es un paciente que a lo mejor está estable hemodinámicamente y que tampoco tiene una enfermedad coronaria, ¿sí? Una enfermedad del corazón, puede ser que a partir de 7 para abajo, bueno, digamos, bueno, vamos a transfundir los glóbulos rojos. Ahora, en un paciente que a lo mejor sí está hipotenso en quirófano, está taquicárdico, ¿sí? O que ya viene con antecedentes de riesgo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene antecedentes de infarto o EPOC o algo así, tomamos un valor de corte un poquito más alto. A partir de 8 o menos de hemoglobina, decidimos la transfusión, ¿sí? En general arrancamos con una unidad y vamos repitiendo laboratorios, ¿sí? A veces directamente se piden 2, 3 unidades según el valor de la hemoglobina, pero bueno,
sepan que básicamente con administrar una unidad de glóbulos rojos aumentamos en 1 el valor de la hemoglobina. ¿Sí? Y algunas cositas, algunos tips a tener en cuenta cuando vamos a pasar glóbulos rojos en quirófano. ¿Sí? Acá les van a quedar todas anotadas, yo después les doy el power, pero para que sepan algunas cositas que a lo mejor uno va dándose cuenta del día a día en quirófano. Primero que nada, obviamente, asegurarse, que a lo mejor no es obligación de ustedes, pero saber de que antes de una transfusión hay que tener un consentimiento informado firmado, ¿sí? Sea por el paciente o en caso de que el paciente no pueda firmar porque ya está dormido y está en cirugía, lo tiene que firmar el anestesiólogo, ¿sí? Es importante, obviamente, antes de transfundir al paciente, se los van a pedir de laboratorio que el paciente esté agrupado. Muchas veces ya antes de la cirugía fue agrupado, otras veces de laboratorio te dicen que necesitan una muestra para agruparlo. Entonces hay que sacar una muestrita, idealmente de la arteria, y entregarla al laboratorio para que lo agrupen, ¿sí? Y ver qué grupo y factor es el paciente. ¿Está? Hecho eso, y una vez que recibimos la unidad de glóbulos rojos o el hemodiderivado que sea, plaquetas o lo que sea, revisar que sea el hemodiderivado que pedimos, si pedimos glóbulos rojos, que sean glóbulos rojos, y revisar los datos del paciente. ¿Está? En la unidad va a venir pegado un sticker con los datos del paciente. Es fundamental chequear eso, ¿sí? Porque ha pasado muchas veces que se administra una unidad con el nombre de otro paciente y a lo mejor es incompatible con la sangre del paciente y eso genera mucho daño. ¿Está? Bueno, obviamente evitar administrar hemoderivados que no sepamos que si fueron o no fueron correctamente refrigerados, ¿sí? Si estuvo al aire libre, fuera de una buena temperatura por más de 4 horas, no lo administramos, ¿sí? Es importante e idealmente administrar las unidades, sobre todo glóbulos rojos, precalentadas, ¿sí? Cuando están muy frías, las unidades de glóbulos rojos hace que esa sangre esté mucho más viscosa y con riesgo de formar coagulitos, ¿sí? Y esos coágulos, si pasan a la sangre del paciente, es muy peligroso. Entonces, pedirlos al laboratorio ya calentados, ¿sí? O, en última instancia, si es necesario, bueno, calentarlo nosotros, ¿sí? Agarramos alguna especie de bacha, palangana, con agua tibia, no agua hirviendo, ¿sí? Agua calentita, en la que si metemos la mano, la dejamos unos minutos, no nos queme, pero esté calentita, ponemos ahí el sachet y lo calentamos unos minutos, ¿sí? Importante administrarlo precalentado, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Administrarlo idealmente por una vía gruesa y corta, ¿sí? Un calibre 18 o más grueso sería lo ideal, ¿sí? Una boca 18 o mayor. En vías muy chiquitas hay riesgo de que se rompa la vía, se infiltre o que ocurra hemólisis, destrucción de esos glóbulos rojos que estamos administrando. ¿Está? Tener en cuenta que siempre para la administración de una unidad, de un hemodiderivado, sobre todo de glóbulos rojos, lo tenemos que hacer con una tubuladura que tenga un filtro, ¿sí? Filtro distinto por cada hemodiderivado que administramos. En general, cuando piden la unidad de glóbulos rojos, ya se lo bajan con todo el sistema, ¿sí? Todo el equipo de transfusión. Viene con la tubuladura, con el gotero que tiene ya el filtro y todo, ¿sí? Eh, pero bueno, sepan eso, ¿sí? Porque sin el filtro, a lo mejor se forma algún coagulito también en el sachet, en el mismo sachet, y sin el filtro esos pasan a la sangre del paciente. ¿Está? Atentos durante la transfusión también, a ver si en el paciente aparece algún signo, ¿sí? De una reacción adversa a esa transfusión. ¿Está? El paciente va a estar dormido, probablemente, si estamos en un contexto de quirófano, así que hay muchas cosas que a lo mejor no nos podemos dar cuenta, pero sí podemos ver si empieza el paciente a desaturar, si empieza a hipotensarse sostenidamente, si empieza a aparecer una reacción tipo urticaria en la piel, alguna de esas cosas. ¿Está? Tener en cuenta de que administramos los hemoderivados solos por esa vía o si lo administramos con otra solución, intentar hacerlo siempre únicamente con Ringer lactato, ¿sí? Perdón, con solución fisiológica. Con solución fisiológica. El Ringer lactato lo evitamos administrar
cuando pasamos una unidad de glóbulos rojos, ¿sí? Evitamos pasarlos juntos. Algunos dicen que no pasa nada, pero bueno, se habla de que el Ringer lactato tiene calcio, entonces como vimos antes, la unidad de glóbulos rojos tienen citrato, que es un quelante de calcio, entonces si los administramos juntos, puede ser de que se forma ahí un coágulo muy importante cuando se combinan estos dos. ¿Tá? Ya como habíamos mencionado previamente, considerar medir la calcemia del paciente antes y después de la transfusión, porque esos glóbulos rojos que administramos robaban el calcio del paciente y me lo podían bajar. ¿Sí? En general no se recomienda presurizar la unidad, muchas veces necesitamos pasar rápida eh, la unidad de glóbulos rojos y muchas veces lo que se hace es presurizar esa unidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Bueno, se habla de que obviamente si lo apretamos mucho podemos destruir todos esos glóbulos rojos y que esa transfusión sea inefectiva e incluso podamos llegar a generar una hiperpotasemia en el paciente. ¿Sí? Los glóbulos rojos, como todas las células, están cargadas adentro de mucho potasio. Entonces, si administramos glóbulos rojos destruidos, administramos básicamente una gran cantidad de potasio directamente en la sangre del paciente. Y eso obviamente tiene el riesgo de generar una arritmia muy grave e incluso de que el paciente sufra un paro. ¿Está? Entonces, idealmente evitar un manguito. Si necesitamos administrar muy rápido la unidad, la alternativa que tenemos es poner una llave de 3 vías entre medio, ¿sí? De la tubuladura de la unidad y de la conexión a la boca del paciente e ir aspirando con una jeringa grande de 20 mililitros o de 50 mililitros, aspirar rápido la unidad, cambiar la apertura de la llave de 3 vías y pasarla con la jeringa. Y así vas aspirando y apretando, aspirando y entregando. ¿Sí? No sé si se entendió eso, pero bueno, básicamente la recomendación es que no se debería presurizar la unidad de glóbulos rojos. La realidad es que muchas veces se hace, pero bueno, se corre obviamente el riesgo de esto. Y como última información, saber de que toda transfusión supone un riesgo, ¿sí? De reacciones adversas, algunas no tan graves, algunas muy graves, entre ellas shock anafiláctico u otro tipo de reacciones y de lesiones severas a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular. La decisión, la conducta que se toma es suspender de inmediato la transfusión, ¿sí? Si no terminó de pasar, cerrar la vía y sacarla y alejarla para que no haya equivocaciones, avisar al médico, tener el paciente bien monitorizado y en general lo que administramos, por lo menos inicialmente, sobre todo si se trata de una reacción tipo alérgica o anafiláctica, es difenhidramina, un corticoide, en general hidrocortisona, un corticoide de acción más rápida, y a veces si es una reacción de tipo shock anafiláctico, que el paciente está hipotenso, se para o hace un broncoespasmo muy importante, puede ser necesaria la administración también de adrenalina. ¿Sí? Todo por vía intravenosa. Y para terminar, como resumen de lo que podemos llegar a tener que hacer, entonces, en el contexto de un paciente en quirófano, con un sangrado muy importante, desenfrenado, que no sabemos qué está pasando, que no estamos dando cuenta de que puede estar coagulopático, lo que probablemente esté pasando en general en esta secuencia es esto. ¿Sí? Primero, de que haya una hiperactividad del sistema fibrinolítico y por lo tanto tengamos que administrar el antídoto, ¿sí? El inhibidor de la fibrinolisis, que era el ácido tranexámico. Puede ser de que eventualmente empiece a faltar los ladrillos del coágulo, ¿sí? Porque ya empieza a entrar en déficit. Entonces tengamos que pasar fibrinógeno o tengamos que pasar plaquetas. Y en general lo más tardío y lo más poco habitual, lo menos habitual, es que empiecen a faltar factores de la coagulación, que como dijimos reponemos o con concentrado de complejo protrombínico o veriplex, ¿sí? O con plasma fresco congelado. ¿Sí? Esto es concentrado de complejo protrombínico, que es lo mismo que el veriplex. ¿Está? Entonces, esta sería la secuencia. Obviamente, es similar a la pirámide que vimos antes. Controlar el sangrado quirúrgicamente, que esto es resorte del cirujano. Condiciones óptimas, ¿sí? En el paciente, temperatura,
mantener una buena perfusión, ¿sí? Expandir con líquidos si el paciente está hipovolémico, el pH, etcétera, reponer glóbulos rojos, ¿sí? Y revertir esa coagulopatía, que en general, como dijimos, hasta acá en el punto B ya estaba resuelto el problema, pero bueno, puede ser que necesitamos seguir avanzando. ¿Está? Y dos palabritas para que nada más tengan conocimiento de que existen. Hay enfermedades ya hereditarias, muchas, que afectan la coagulación, ¿sí? De las más frecuentes que pueden llegar a escuchar en un paciente que a lo mejor entra al quirófano y dice yo tengo tal cosa, son la enfermedad de von Willebrand y las hemofilias, ¿sí? Esas dos más que nada. La enfermedad de von Willebrand no es en sí una enfermedad tanto de la coagulación, sino más bien una enfermedad que afecta más la parte de las plaquetas, ¿sí? Es una enfermedad en donde hay un déficit, justamente como dice su nombre, de un factor llamado von Willebrand. No sé si lo escucharon hablar. Es básicamente una proteína, un receptor, que está en la pared de los vasos y que lo que hace es ayudar a que las plaquetas se unan cuando hay una lesión. Entonces, si tenemos un déficit de esa proteína, las plaquetas se unen no tan bien, ¿está? Como dice acá. Y es un paciente que tiene un poquito más de riesgo de sangrado y que lo podemos ayudar antes de la cirugía, idealmente, si es un paciente que tiene una forma severa de esta enfermedad, reponiendo justamente esa proteína que falta. Y otra son las hemofilias, ¿sí? Que esta sí es una coagulopatía propiamente dicha porque es una enfermedad en la que hay un déficit hereditario de un factor de la coagulación. La hemofilia A falta el factor 8, la hemofilia B falta el factor 9. No es importante que lo sepan. Y el tratamiento básicamente es reponer factores de la coagulación, ¿sí? No mucho más. Fue un poco larga, espero que no haya sido muy pesada, que se haya entendido todo. Obviamente les dejo el Power para que tengan todo y lo puedan releer. Yo creo que le están grabando la clase, así que también la pueden rever. Ahí está mi mail, si me quieren hacer cualquier preguntita. Y obviamente ahora, si alguien tiene cualquier duda, cualquiera que sea, no hay dudas tontas ni nada. Es un tema que no es muy sencillo, así que lo que se les ocurra y quieran preguntar, sean libres de preguntar. Yo tengo una duda, profe. Sí. ¿Cómo podemos darnos cuenta si todavía no llegó un análisis de laboratorio, si estamos esperando que el paciente puede necesitar una transfusión de sangre mirando el monitor multiparamétrico? Y en general, a ver, lo ideal es que si es una cirugía, primero que nada, que suponemos que puede llegar a sangrar mucho, o es un paciente que tiene antecedentes de riesgo de inestabilizarse ante cualquier severidad de sangrado, los parámetros que nos vamos a fijar, obviamente, los básicos, frecuencia cardíaca, que el paciente se empiece a taquicardizar, ¿sí? Es un signo ya de que el paciente está, por lo menos, activando los sistemas de las respuestas de compensación, ¿sí? Es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, arriba de 100 sobre todo. Ver la presión arterial, en estos pacientes, como les decía, lo ideal también es tener una arteria y tener un monitoreo invasivo de la presión arterial, que el paciente se empiece a hipotensar, ¿sí? Lo que podemos ir viendo también son la aspiración de los cirujanos, ¿sí? Ver cuánto vienen aspirando, si vemos que tienen me olvidé el nombre, pero un tarro de aspiración lleno de sangre pura, bueno, sospechar de que evidentemente el paciente está sangrando mucho. A veces tener en cuenta de que los cirujanos lavan con mucha solución fisiológica, entonces a lo mejor eso que ven ahí es más solución fisiológica que sangre. Entonces es útil ahí preguntar si lavaron con mucho oficio. Otra cosa que podemos ver es también si tiene una sondita urinaria puesta, cuánto viene orinando, si está orinando muy poco, probablemente es un paciente que esté deplesionado de volumen y que le esté faltando volumen, porque está sangrando mucho y no estamos reponiendo lo suficiente, ¿sí? Y otra cosa, obviamente, es hablar y comunicarse con los cirujanos y ver el campo quirúrgico, ¿sí? Si nos dicen, mirá, está sangrando mucho, a veces te dicen que tiene un babeo constante de sangre que no se puede controlar, bueno, tener en cuenta eso y son todos parámetros que obviamente nos dicen, bueno, el paciente está sangrando mucho, se está descompensando,
probablemente, por lo menos inicialmente, la conducta va a ser expandir con volumen, ¿sí? Y empezar a administrar, si se está hipotensando, algún tipo de medicamento o droga que me soporte eso, ¿no? La adrenalina, efedrina, ¿sí? Ok, ok, buenísimo. Sí, porque Muchas veces, me sí, pasó estar en una cirugía y que simplemente compré el monitor, ya estaban sospechando de que necesitaban sangre y yo dije, ¿cómo saben? Así que, claro, bueno, así que la exacto. taquicardia sería básicamente, y bueno, hipotensión. Exacto. Y te vas sumando la mayor cantidad de parámetros posible. Vas viendo la sonda vesical, que a lo mejor no orinó nada el paciente porque tiene muy poco volumen y no le llega sangre a los riñones. Ves el campo quirúrgico, ves la aspiración de los cirujanos. ¿Sí? Básicamente eso. En general, no se toman muchas conductas empíricas, ¿sí? Sin tener un resultado un poquito más dirigido, más exacto, pero a veces se puede administrar de forma empírica, una unidad de glóbulos rojos. En general, el laboratorio te pide en realidad un resultado como para justificar esa unidad. Pero bueno, a lo mejor ya la vas pidiendo de arranque, ¿sí? Vayan bajándome una unidad de glóbulos rojos que el paciente no para de sangrar, o incluso se puede ir administrando sin un tromboelastograma. Muchas veces se administra, por ejemplo, ácido tranexámico, ¿sí? Una cirugía a un paciente que no para de sangrar, no le haces un tromboelastograma a todos, sino que directamente a lo mejor le pasás un ácido tranexámico, un gramo de ácido tranexámico. ¿Está? Sí, sí, bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Sí, yo, profe, quería saber si ya estaba subido al campus este Power. Si no, si te voy a pedir si no me lo mandabas y yo se lo mando a mis compañeros. Obvio, ¿sí? ¿Me querés pasar tu mail? Bueno, ahí lo escribo en el chat. Dale. Ahora yo te lo mando y se lo mandas a todos. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, la compatibilidad de factor sanguíneo la tenemos que saber. Eh, y la verdad que sí, estaría bueno. Yo no se lo puse ahora que veo en esta clase, ¿sí? Porque, bueno, me parecía a lo mejor algo medio un poquito engorroso para explicarlo. Con ver un cuadrito, la verdad que creo que es dentro de todo fácil de darse cuenta. Obviamente, si algunos no se llegan a dar cuenta, me escriben y se los explico. Pero tengan en cuenta que uno cuando ve la compatibilidad o el grupo y factor de un paciente, lo que vemos es, por un lado, el grupo ABO, ¿sí? Si el paciente es grupo A, grupo B o grupo 0, eh, y el grupo RH, ¿sí? Sepan que básicamente tenemos un grupo sanguíneo que se llama donante universal también y otro grupo sanguíneo que es un receptor universal. Este, la compatibilidad de sangre va a depender justamente, como les decía, del grupo ABO y también del grupo RH. ¿Tá? Pacientes que son este, cero negativos, ¿sí? Van a ser, perdón, cero positivos, incluso también pensarlo se mezcla, pero pacientes que son cero positivos, perdón, cero negativos. Cero negativos son pacientes donantes universales, ¿sí? De glóbulos rojos hablando, estamos, ¿sí? Piensen que cuando hablamos de grupo ABO y grupo RH, hablamos básicamente de qué proteínas tiene el glóbulo rojo. Si es un paciente que es grupo 0 y RH negativo, significa que 0 es porque no tiene ninguna proteína del grupo ABO y RH negativo es porque no tiene la proteína RH. Entonces es un glóbulo rojo que no tiene ninguna proteína. Piénsenlo así. Entonces es un glóbulo rojo que se lo puede dar a cualquiera porque no me va a reaccionar con nada. ¿Está? Entonces el 0 negativo vendría a ser el donante universal. ¿Sí? En situaciones de urgencia, a lo mejor en un paciente que no fue agrupado y necesita sangre ya, bueno, la conducta que a lo mejor podemos llegar a tener que tomar es administrar empíricamente sangre o glóbulos rojos de grupo 0 negativo, porque sabemos que es una sangre que no va a reaccionar con nada. ¿Está? Y el receptor universal viene a ser básicamente el paciente que es grupo AB positivo. ¿Sí?
sepan nada más eso. Se lo voy a escribir, cero negativo es el donante universal, AB positivo es el receptor universal. Significa que puede recibir cualquier tipo de sangre, el AB positivo. En general lo que se hace es agrupar el paciente. La agrupación, eso se encarga el servicio de hemoterapia y se busca una sangre exactamente compatible. Así que no se preocupen mucho por eso. Lo más importante en general en quirófano, y que ustedes van a tener que hacer y no olvidarse, es chequear los datos del paciente, que sea el paciente que dice el sticker del sachet del hemoderivado. ¿Sí? Pero no es que tienen que saber de memoria este grupo puede recibir de tal y tal grupo sanguíneo, eso no se preocupen. Bueno, no sé si alguien más tiene una duda, ahora les voy mandando, les mando el power ahí al mail y listo. Bueno, si no queda ninguna duda más, ya los dejo libres. Cualquier cosita me pueden escribir al mail, ¿sí? No hay problema. Muchas gracias, Nacho. De Gracias, profe. nada, gracias a ustedes chicos, descansen. Gracias.